Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, una situación que tiene a muchos de ustedes preguntándose qué pasará. Vamos a hablar de nada más y nada menos que del futuro del patrimonio de Can Yaman, porque, amigos, el destino de su fortuna está, literalmente, pendiendo de un hilo en un juicio que promete ser decisivo. Si eres fan de Can, o simplemente te interesan las vicisitudes del mundo de las celebridades y cómo se manejan sus asuntos financieros, quédate hasta el final, porque esto se pone interesante. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Dadle a ese botón rojo y activa la campanita. Imaginen esto. Un actor que ha conquistado corazones en Turquía, Italia y más allá, con una carrera en ascenso meteórico, un nombre que evoca éxito y carisma. Pero detrás de las cámaras, detrás de los aplausos y los flashes, a veces las cosas se complican. Y es precisamente en ese laberinto legal donde se encuentra ahora Can Yaman, enfrentando un proceso judicial que podría tener repercusiones significativas en su patrimonio. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, la situación gira en torno a una disputa financiera que ha escalado hasta los tribunales. No estamos hablando de un asunto menor, sino de cifras que podrían ser considerables y, sobre todo, de la reputación y la estabilidad de su futuro económico. El nombre que viene a colación en este litigio es el de una empresa, o quizás personas asociadas a ella, con quienes Can Yaman ha tenido, o se creía que tenía, una relación contractual o de negocios. Lo que sabemos hasta ahora es que la trama se ha ido desarrollando en los tribunales, y las últimas noticias apuntan a que estamos en una fase crucial. Se habla de demandas, de contrademandas, de argumentaciones legales complejas que buscan esclarecer quién tiene la razón y, por ende, cómo se debe distribuir o reclamar una parte de lo que se considera su patrimonio. Es importante entender que cuando hablamos del patrimonio de una figura pública como Can Yaman, no nos referimos solo al dinero en sus cuentas bancarias. Hablamos de inversiones, de derechos de imagen, de contratos publicitarios, de posibles proyectos futuros que se han visto afectados o que podrían verse afectados por esta situación. Los detalles exactos del litigio pueden ser un poco confusos, como suele ocurrir en estos casos, porque la información a veces fluye de manera fragmentada y los procesos legales tienen sus propios tiempos y terminología. Sin embargo, la esencia del asunto parece ser una discrepancia en cuanto a pagos, beneficios o el cumplimiento de acuerdos pactados. Podríamos estar ante un caso donde se reclaman comisiones no pagadas, deudas pendientes, o incluso disputas sobre la propiedad intelectual de algún proyecto. Piensen en las películas, las series, los contratos de patrocinio. Todo esto genera ingresos y, por supuesto, formas parte de su capital. Si uno de estos pilares se tambalea por un conflicto legal, el resto de la estructura también puede resentirse. La clave aquí es entender la gravedad de lo que está en juego. Para un artista en la cúspide de su carrera, una disputa prolongada o una resolución desfavorable en un juicio puede no solo implicar pérdidas económicas directas, sino también un desgaste de imagen que, en este negocio, es tan valioso como cualquier activo material. Los contratos futuros dependen de la confianza, de la solvencia, y de una reputación intachable. Si esa confianza se ve erosionada por un litigio público, los acuerdos pueden deshacerse y las oportunidades desaparecer. Y no olvidemos el estrés y la energía que un proceso de esta naturaleza consume, energía que un artista podría estar dedicando a su carrera. Nos preguntamos, ¿quiénes son las otras partes involucradas en este juicio? ¿Qué argumentos presentan? Y sobre todo, ¿cuáles son las posibles consecuencias para Can Yaman? Las fuentes que han cubierto este tema sugieren que hay argumentos sólidos en ambas partes, lo que hace que el desenlace sea aún más incierto. Por un lado, Can Yaman, a través de sus representantes legales, estará presentando su versión de los hechos, defendiendo sus derechos y demostrando su posición. Por otro lado, la contraparte estará haciendo lo propio, intentando justificar sus reclamos. En el mundo legal, a menudo se trata de pruebas, de contratos firmados, de testimonios y de la interpretación de la ley. Lo más intrigante de todo esto es la fase decisiva en la que nos encontramos. Esto significa que un juez o un tribunal está a punto de emitir una resolución. No estamos en las primeras etapas de recolección de pruebas, sino más bien en el momento en que las decisiones se toman. Imaginen la tensión que debe haber. La expectativa.
No solo para Kanyaman y su equipo, sino también para quienes siguen de cerca su trayectoria. Un fallo a su favor podría significar una liberación de esta preocupación y la posibilidad de seguir adelante sin ataduras. Un fallo en su contra, sin embargo, podría tener implicaciones financieras que requerirían un ajuste en su estrategia o incluso una reevaluación de sus activos. Y aquí es donde entra la curiosidad natural que todos tenemos. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? Las noticias a veces son vagas al respecto, pero cuando se trata de figuras públicas de esta magnitud, las sumas suelen ser considerables y cualquier disputa legal que involucre patrimonio puede ascender a millones. Esto no es solo un asunto de un poco de dinero, sino de proteger una fortuna que ha sido construida con esfuerzo y talento. La transparencia en estos asuntos es limitada, por razones obvias de privacidad y estrategia legal, pero los rumores y las especulaciones siempre circulan. Además de las implicaciones financieras directas, debemos considerar el impacto mediático. Las noticias sobre juicios de celebridades siempre generan un gran revuelo. Los medios de comunicación están atentos, los fans están expectantes, y cada detalle que se filtra puede ser interpretado de mil maneras. Para Kanyaman, gestionar esta cobertura mediática también es un desafío adicional. Debe proyectar una imagen de fortaleza y control, incluso cuando se encuentra en medio de una batalla legal. Los abogados, por supuesto, están jugando un papel fundamental. Son ellos quienes navegan por el complejo entramado legal, quienes presentan los argumentos, quienes buscan las fisuras en la defensa del oponente. La estrategia legal, la calidad de la defensa y la presentación de las pruebas serán determinantes para el resultado final. Estamos seguros de que Kanyaman ha puesto su confianza en profesionales experimentados que harán todo lo posible para salvaguardar sus intereses. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás del brillo de la fama, los artistas son personas con vidas complejas, con contratos, con obligaciones y sí, con problemas legales que pueden surgir. No es algo exclusivo del mundo del entretenimiento, pero en este ámbito, donde la imagen y el dinero van de la mano de manera tan intrínseca, los litigios financieros pueden tener un eco mucho mayor. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios? Como mencionamos, un fallo a favor de Kanyaman significaría que sus reclamos han sido validados, o que los reclamos en su contra han sido desestimados. Esto le permitiría continuar con su carrera sin el lastre de esta disputa. Por otro lado, si el fallo le es adverso, podría verse obligado a pagar una suma de dinero considerable, o a cumplir con ciertas condiciones que podrían afectar sus proyectos futuros. También existe la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, donde ambas partes llegan a un consenso antes de que el tribunal tome una decisión final. Estos acuerdos suelen ser confidenciales y buscan evitar un resultado incierto y prolongado. Lo que sí es cierto es que este juicio es un punto de inflexión. La resolución marcará un antes y un después en la gestión de su patrimonio y, potencialmente, en el rumbo de su carrera. La forma en que maneje esta situación, tanto legal como mediáticamente, será observada de cerca. La resiliencia, la capacidad de recuperación, y la estrategia post-juicio serán tan importantes como la propia resolución legal. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para nosotros como espectadores es un recordatorio de que el éxito no siempre viene sin desafíos. Para aquellos que aspiran a carreras en el mundo del espectáculo o en negocios de alto perfil, es crucial tener asesoramiento legal y financiero sólido desde el principio. La diligencia debida, la redacción clara de contratos y la gestión proactiva de las finanzas son elementos que pueden prevenir muchos de estos problemas. Estamos en vilo esperando la decisión final. Será fascinante ver cómo se desarrolla todo y cuáles son las repercusiones. Mantendremos nuestros ojos y oídos bien abiertos para traerles la información más precisa y actualizada a medida que esté disponible. Es un momento de gran expectativa para todos los que seguimos de cerca la carrera de Kanyaman y las dinámicas del mundo del espectáculo. En resumen, mis amigos, el patrimonio de Kanyaman se encuentra en un momento crítico debido a un litigio legal que está llegando a su fase decisiva. Las implicaciones financieras y de imagen son significativas, y la resolución de este juicio podría tener un impacto profundo en su futuro. Estamos ante un escenario donde la estrategia legal, las pruebas y la interpretación de la ley determinarán el destino de una parte importante de su fortuna. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre esta situación. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes.
¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría suceder? ¿Les preocupa esta situación para Kanyaman? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.